Buenas tardes. Aquí nada más queremos presentarle al licenciado Hans Rey, que es el presidente del Club de Industriales, antes de que empiece la ponencia. Una presentación un poco informal. Aquí estamos pues para saludarlo y pendientes de nuestra conversación. Creo que el señor Pablo está para el tema de invitar al padre a las instalaciones del club. Hola, doctor. Pues bueno, pues mucho gusto. De hecho, no voy a poder estar con ustedes ese día, Rafael. Sin embargo, pues yo nada más estoy viendo dónde firmo, porque sí me encantaría volverlos a tener aquí. De hecho, yo les platicaba que yo me enamoré del Club de Industriales precisamente porque tomé la D2 aquí. Qué bien. Realizar con las instalaciones y soy un apasionado del AD2. Entonces, si se ve aquí, yo lo vuelvo a tomar. Excelente, pues ya lo vamos a platicar con muchísimo gusto, Hans. Y qué gusto, encantado de conocerte, Hans, y estoy a las órdenes para lo que necesites. Muchas gracias, doctor. Igualmente estamos aquí a sus órdenes y aquí está su casa. Muchas gracias. ¿Así ya? ¿Les parece que iniciemos ya? Bueno, buenas tardes, bienvenidos aquí a la primera plática, charla que tenemos aquí en el Club de Industriales en este nuevo ciclo con ahora con la Comisión de Aprendizaje. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Les presento brevemente al doctor José Antonio Lozano Díez. Él es, desde 2014, es rector general de la Universidad Panamericana y el padre. Es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuya defensa de la tesis de la razón de Estado a la razón del mercado mereció la más alta calificación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del PADE. Es profesor titular de la Facultad de Derecho en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, en las materias de Derecho Administrativo, Teoría General de la Política, Estrategia y Liderazgo. El doctor Lozano es académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia. Recibió el doctorado honoris causa con el grado académico del número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana del Derecho Internacional. Recibió la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. Fue nombrado socio honorario del University Club. Bajo su liderazgo, se ha fundado la Escuela de Gobierno y Economía de las Bellas Artes. Se logró la consolidación institucional de los 3 campus que componen a la universidad. Se ha multiplicado la investigación científica de la universidad, alcanzando el 3er lugar en los prestigiosos rankings US y de Higher Education. Y se ha iniciado la construcción del nuevo campus de la Universidad Panamericana, Ciudad UP, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Se trata de un ambicioso proyecto de más de 300,000 metros cuadrados de construcción. Integrará escuelas, laboratorios, un museo, residencias universitarias, un centro empresarial y un hospital. El doctor Lozano colabora semanalmente en el informativo de Joaquín López Dóriga, escribe columnas de opinión para el diario Universal y ha colaborado en Reforma y Excelsior. Tiene una cápsula en el noticiero de los tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta desde hace varios años. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y management para revistas especializadas. Ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura y posgrado y es autor de varios libros, además de hoy tenemos aquí en el ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la muy amable presentación. Agradezco a
al Club de Industriales de Querétaro, de manera muy particular a Hans, Jorge Velasco, también toda la ayuda de Francisco Carrizo para que fuera posible esta transmisión. Me siento muy honrado de estar con ustedes, una ciudad, Querétaro, a la que yo quiero mucho por muchos motivos. Ahí, durante alguna época de mi juventud vivió mi familia, yo un tiempo corto, o sea que es una ciudad que llevo mucho en el corazón, en Querétaro. Pues me da gusto estar con ustedes para compartir algunas reflexiones. Reflexiones que me parece hoy son atingentes y que pueden sernos de utilidad a todos. Estamos viviendo en la humanidad un momento que podría decir yo inédito. Un momento que en la historia del hombre no se había vivido. Muchas veces hemos escuchado que la historia se repite, que hay algunos ciclos que se repiten. Y esos ciclos que se repiten en la historia del hombre han ocurrido en ocasiones, de maneras distintas. La historia siempre es distinta, pero hay ciertos parecidos. Lo que nos ha ocurrido en el siglo XXI es algo absolutamente distinto, absolutamente diferente. Ya desde hace tiempo hemos venido, de alguna manera, creciendo la complejidad social. Un pensador muy importante del siglo XX, yo creo que de los pensadores más relevantes, más profundos, un alemán, Jürgen Habermas, hablaba mucho de cómo se había venido acrecentando la complejidad del mundo. Es un mundo difícil de entender, cada vez más complejo, cada vez más lleno de cosas. Piensen ustedes hace algunos años, pensar en que una campaña política sería a través de redes sociales, pensar que nos estamos comunicando por esta vía, pues era algo inimaginable. Hoy estamos ahí. Y ciertamente el mundo ha mejorado en muchas cosas, pero por otro lado también ocurre que la complejidad nos hace mucho más difícil de gobernar el mundo. La gobernabilidad, mientras más complejidad hay, se pierde de manera importante. Hoy hay ya claridad en muchos pensadores de que este es un mundo difícil de dirigir, difícil de gobernar. Por eso muchos populismos se han llegado a distintos gobiernos en el mundo. Moisés Naim hace algunos años, poquitos, daba ese bestseller que ustedes han visto que se llama El fin del poder. Cómo ya es mucho más difícil dirigir socialmente. Algunas de las cosas que nos han pasado con esta complejidad es que todo el pensamiento político que habíamos venido teniendo, tanto de izquierda como de derecha, que es un pensamiento que tiene con nosotros menos de 300 años. Nosotros estamos acostumbrados, como hombres modernos, a ver la política entre libertades e igualdades, entre los libertarios y los igualitarios, entre la derecha y la izquierda. Y ese ha sido el modo en que hemos venido haciendo el debate político y hemos construido nuestros sistemas constitucionales. Pero la verdad de las cosas es que ese es un efecto de la modernidad. Hoy cada vez más esas categorías se van viendo rebasadas por una realidad mucho más compleja, mucho más rica, mucho más difícil de entender. Y esos modelos hoy están empezando a ser insuficientes. Si hoy no tomamos en consideración que hay aspectos como el espacio público, que es superior al Estado y superior al mercado, si no tomamos en consideración la importancia de la ética y de los grupos intermedios, es muy difícil que podamos en un momento determinado hacer una reconstrucción de fondo, una reconstrucción que verdaderamente amerita el largo plazo desde el punto de vista de la política. Y desde el punto de vista de la economía, estamos en un plano similar. Hay una insuficiencia de pensamiento para comprender lo que nos está ocurriendo. Hoy los análisis, los diagnósticos y sobre todo los pronósticos que estamos esperando hacia adelante son de una extrema incertidumbre. No hay un pensador en materia económica que hoy, un analista, que nos pueda decir exactamente qué va a ocurrir con la economía de este país los próximos años, pero tampoco con la de los Estados Unidos o la Unión Europea.
Es muy difícil. Para algunos, Estados Unidos va a tener una recuperación a manera de V si sale de esta situación con riesgos de rebrote. Para otros es un tema que va a ser en U, para otros una W, otros es una L. La verdad de las cosas es que no hay consensos. Lo que sí queda claro es que las herramientas que nos servían hasta hace pocos años para poder incentivar el crecimiento económico hoy son insuficientes. Piensen ustedes en el caso de México, pero pasa igual en todos los países del mundo. En el caso de México, hasta hace algunos años, probablemente un 60 o 70% del PIB podía ser controlado a través de política pública. Tanto porque en la década de los años 80 una enorme cantidad de empresas eran de participación estatal mayoritaria o empresas del Estado, como porque el control regulatorio hacía que prácticamente toda la economía pasara por canales de orden burocrático. Eso se liberalizó en los años 90. Hoy, la verdad es que el peso que tiene el Estado en el conjunto de la economía no llega al 20%. Hace algunos años, las exportaciones petroleras de México podían llegar a niveles del 90, inclusive rebasar el 90% de las exportaciones totales del país. Éramos una economía petrolizada. Hoy la verdad es que andan entre el 5 y el 6%. O sea, si se cae el precio del barril de petróleo, no es un problema para la economía en su conjunto, para la balanza comercial, pero sí lo es para las finanzas públicas. Hemos cambiado mucho y hemos hecho una economía mucho más sofisticada, con lo cual las herramientas económicas que teníamos se han venido quedando un poco retrasadas. Toda esta situación, aunada a lo que nos ha ido ocurriendo, nos ha llevado a un estadio que podríamos llamar, Alejandro Llano, que es hermano del fundador del IPAD y de la Universidad Panamericana, que fue rector de la Universidad de Navarra en España, un gran intelectual, habla del periodo de confusión en el mundo. En los textos antiguos se decía que cuando no sabías bien dónde estabas parado y mucho menos hacia dónde ibas, eso te generaba una serie de crisis de rumbo, pero también crisis de identidad y de personalidad. Esas crisis van generando un sentimiento de confusión, que en esos textos antiguos se decía que era el peor castigo que podía recibir el hombre. Si querías recibir un castigo, el castigo era la confusión. Y hoy parece que estamos viviendo un momento así. Hoy no hay claridad de rumbo, no hay claridad, ya no digo de mediano, sino de corto plazo. Y en esta circunstancia es que muchos pensadores, mucha gente de análisis, ha llegado a la conclusión de que estamos viviendo un momento inédito en la historia de la humanidad. Nunca, ni en la modernidad, ni en el medioevo, ni en la historia antigua, ni siquiera hace 50 o 60 años habíamos vivido este momento al que se le ha llamado por sus siglas momento VICA, que son las iniciales de volatilidad. Estamos en un mundo que cambia a una velocidad que se sale de los parámetros del hombre. Lo que era un hashtag hace quizás media hora, 45 minutos, ya dejó de serlo. Lo que era una tendencia de mercado hace un mes, probablemente ya no lo sea. Los cambios que antes nos llegaban por tendencias, hoy son irrupciones. Hoy de repente, de un día para otro, nos encontramos en una realidad diferente. Un mundo extremadamente volátil. Y por esa misma situación también es un mundo incierto, que esa es la I de VICA. Un mundo con una enorme incertidumbre. Un mundo que no sabemos exactamente en dónde está, a dónde va, qué condiciones esperamos de él. Y esa extrema incertidumbre nos pone en una situación difícil para el diagnóstico y por lo tanto para el pronóstico. Esta es una situación que nunca como ahora se había dado en la historia de la humanidad. La C, ya la hemos mencionado, un momento de extrema complejidad. Y si estos tres elementos los sumamos, volatilidad extrema, incertidumbre y complejidad, ¿qué nos dan en el estadio psíquico-social? Una extremada ansiedad, que es la enfermedad psiquiátrica o es el momento o el sentimiento de las personas frente a un futuro incierto.
La persona que está lastimada por el pasado es una persona que suele ser depresiva. La persona que tiene miedo por el futuro es una persona ansiosa. Un estado de extrema ansiedad. Esa extrema ansiedad ha llevado a comportamientos sociales que, si los analizamos desde un punto de vista racional, son poco entendibles en todo el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que ha sucedido en el caso chileno hace algunos meses. La economía más estable de América Latina, más pujante, con una democracia bastante también estable, bastante racional, bastante moderada, institucional, y que de un día para otro, porque suben el precio del boleto del metro, se incendian una serie de estaciones del metro. Independientemente de los intereses políticos que podamos decir que hay ahí o demás, ¿qué campo hay ahí detrás para tener una reacción de esa naturaleza? O los chalecos amarillos en París, o la reacción en tantas ciudades de la Unión Americana por el asesinato del señor Floyd. Todo esto es porque hay un enojo, hay una molestia social en todo el mundo. Y esa molestia, conviene decirlo, es estructural. La gente piensa que es porque tenemos los peores gobiernos de la historia. Es cierto que no tenemos buenos gobiernos, pero no tenemos tampoco resultados tan cuestionables si lo vemos en cifras objetivas y haciendo algunos contrastes con cifras hace 10 o 15 años en distintos países del mundo de los que tenemos el día de hoy. Pero ¿por qué hoy la gente está más enojada? ¿Por qué hoy la gente vota por un señor que le promete cosas que no va a cumplir? ¿Por qué ganan los populismos en el mundo? Por ese estado de ansiedad. Y esa problemática tiene que ver con este momento. Un momento, insisto, que es estructural. Y bueno, si ya estábamos en el momento VICA y ya estábamos viviendo esta condición en el mundo, pues para colmo, como dicen, tenía muchos hijos y todavía para colmo parió la abuela. De repente nos llega la terrible pandemia del COVID-19, que de un momento a otro azota el mundo entero, azota a la humanidad. Esta pandemia, que está dejando sin duda un momento histórico, inicia, aquí les voy a pasar un recuerdo de lo que fue la declaración que hace el director de la Organización Mundial de la Salud. Y la pongo porque este es un momento histórico y así se va a recordar para la humanidad cuando la OMS declara que este nuevo coronavirus, de 10 veces mayor del tamaño del virus de la influenza estacional, de características de un extremo contagio, de efectos desconocidos en su morbilidad, que está descontrolado, ha llegado al mundo y se está convirtiendo ya en una verdadera pandemia. No como nos había ocurrido ya en su momento con la fiebre porcina, o como nos había ocurrido con el otro SARS, el SARS-1, ¿no? Este es el SARS-2, en su momento en Asia también, sino que se estaba saliendo de control. Este fue el momento que yo diría histórico, donde cambia o se representa simbólicamente un cambio muy importante en la historia de la humanidad. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Este momento que sigue con esta declaración del señor Adhanom, el director que acabamos de ver en pantalla de la OMS, pues es un momento en el cual la humanidad empieza a perder lo que el sentimiento del último siglo había conseguido. La idea de dominio que tenía el hombre. La idea de que ya habíamos superado las enfermedades más o menos, ¿no?, contagiosas, y que el gran problema de salud pública eran las enfermedades crónico-degenerativas, no causadas por elementos exógenos, por virus o bacterias, sino causadas por el comportamiento del ser humano. Y de repente nos dimos cuenta que no era así. Todavía en esta declaración
había un cierto optimismo de la OMS. Nunca habíamos visto una pandemia que pudiera ser controlada al mismo tiempo. Eso no se dio. Esto que fue a principio de año, esto que estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo, no se dio así. En muchos países se perdió el control sobre la pandemia. Y entonces, esa situación de dominio que teníamos como conciencia la humanidad se empezó a perder. Y claro, si ya venimos en un momento VICA y le montamos esto al momento VICA, pues es potencializarlo de una manera verdaderamente grande. Esto nos ha traído consecuencias que todos conocemos en distintos ámbitos. El ámbito económico ha sido, sin duda, el más afectado. Estos datos que son de los últimos, pero van a ser peores a fin de año, también lo anuncio, porque estos datos, no quise tomar datos que yo no conociera, no oficiales, pero hay datos más pesimistas que los que he puesto en pantalla. De esta gran crisis que el Fondo Monetario Internacional ha denominado la crisis del gran confinamiento, así es como se le llama ahora en el mundo. Crisis que solamente es de alguna manera comparable con la Gran Depresión de finales de la década de los años 20, principios de los 30. No recordamos, desde que tenemos cuantificación, desde 1932 en México, una caída de 2 dígitos para un año en el Producto Interno Bruto. Este desastre insólito que ahora en el cálculo a septiembre ya está acercándose al 5% de caída del PIB global, lo cual es absolutamente inédito, nunca había ocurrido, con, ahí dice 170, pero esos ya están alrededor de 180, 182 países en el mundo, no hay el dato oficial, pero por ahí están ya en recesión en todo el planeta, pues es un desplome de la economía que no habíamos visto. Es perder en un solo año probablemente una década completa de crecimiento económico a nivel global. Esta situación económica nos ha traído pues serios problemas que de algún modo pues nos están llevando a una nueva normalidad, a un nuevo mundo, a un nuevo mundo. Un mundo entre crisis sanitaria y crisis económica en la que ya sabemos que la vida no va a regresar a la normalidad como la conocíamos antes de marzo. Ese mundo de hace 10 meses, de hace 11 meses, ya se fue. Fue un ciclo que ya se cerró. Muchas cosas regresarán, desde luego, ¿no? Pero muchas otras ya no. Ya hoy sabemos que va a haber pues, una serie de cambios en las conductas sociales, en el mundo educativo, en el mundo profesional, en el mundo de la empresa, en muchos sectores. Sabemos también, y esto es muy importante, que hay la posibilidad de rebrotes. Ya tenemos rebrote en Europa. España, prácticamente de haber llevado a cero, tuvo hace unos pocos días el día del mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. Ya en Madrid y la zona conurbada hay zonas en las que no se puede transitar de un barrio a otro. Ya está prohibido, ya está la policía y se ha pedido la ayuda de la Guardia Civil para evitar esos traslados. El problema está creciendo en Francia, está creciendo en Italia, había bajado en algunos estados de la Unión Americana y aunque en conjunto el promedio ha venido decreciendo, hay riesgos. Y hay riesgos por un motivo. Primero, porque el virus continúa en la calle y es un virus que no tiene hoy vacuna, ni la va a tener en algunos meses, y no tiene tampoco medicamento. Entonces ese virus continúa. Hay que recordar cómo se comportan las pandemias. Las pandemias se comportan por olas. Hace 100 años, en la crisis de la gripe española, poco más de 100 años, de 1918, hubo una primera ola, pero la segunda ola, la del rebrote, fue la ola más mortífera. Hay que recordar que murieron 55 millones de personas en un mundo menos poblado. Y eso está ahí. Pero lo más grave no solamente es el actual COVID-19, sino que ya sabemos de la posibilidad de mutación cada vez más acelerada, entre otras cosas, por todo lo que ha ocurrido en el planeta, del mundo viral. Los virus van teniendo cambios y esos cambios hacen que una vacuna que hoy sirve para un virus probablemente ya no sirva para el año que viene y que podamos tener una ola de una nueva pandemia más adelante.
Entonces, hoy estamos en una total incertidumbre en este sentido. Eso nos ha llevado, bueno, pues a cambios, insisto, esta nueva normalidad, entre otras cosas, a temas como el home office. Hay instituciones, el otro día platicando con un director de Citibank en México, me comentaba que ha crecido entre un 12 y un 14% la productividad de su área en el banco durante la pandemia. Ya no tiene ningún sentido estar pagando oficinas y no tiene ningún sentido estarse desplazando a la oficina cuando se puede ser mucho más eficiente. También es verdad que el home office se ha vuelto muy demasiado exigente porque para muchos de los trabajadores o de los empleados, porque se pierde la frontera entre la oficina y el hogar, el mundo privado y el mundo profesional. Es una realidad, pero el home office en muchos casos llegó para quedarse. Los desplazamientos. Los desplazamientos, la verdad de las cosas es que están cambiando. Si ya veníamos a un mundo en el cual los jóvenes cada vez menos les interesa tener un vehículo, cada vez más había ganado espacio como el Uber. Lo que interesa hoy es el desplazamiento y el vehículo había estado perdiendo ya los últimos 3 o 4 años su símbolo como estatus social. Y ahora, más bien, lo que interesa a estas nuevas generaciones, millennial, pero toda la centennial, que es la que tenemos ahora en la universidad, pues ya no les interesa esto, pues con mayor motivo ahora. Lo que menos interesa es desplazarse. Decía todo esto en el mercado del real estate también va a tener un cambio enorme, ¿no? Estamos viendo cómo muchas empresas están cayendo a capítulo 11 en Estados Unidos, sobre todo retailer y minoristas. Están ganando, desde luego, el comercio electrónico de manera muy importante. Decía hace unas semanas el director de Berkeley en Londres que él ya no se imagina edificios corporativos de 6,000 empleados, ¿no? En una de las grandes avenidas financieras como puede ser la City en Londres. Eso parece ser que ya no se ve fácil que regrese. Y una cosa que nos ha ocurrido es que cada gobierno en el mundo ha tenido distinta respuesta a esta problemática. Y la reapertura en muchos casos ha sido errática. Hemos cometido errores en muchos gobiernos del mundo y eso ha llevado, entre otras cosas, a que no hayamos tenido consistencia en poder de alguna manera enfrentado esta pandemia, esta situación. Y bueno, pues estas son las crisis, esta es la nueva normalidad. Y yo quisiera dedicar lo que sigue de esta charla a lo siguiente. Si bien es cierto que hoy hablamos de una crisis sin duda de carácter sanitario, de salud, que es causa de una crisis grave, gravísima en materia económica, crisis sanitaria y crisis económica, hay una crisis más profunda, una crisis más grave de la que se habla menos. Se habla, pero menos, que es la crisis psicológica que está habiendo hoy en el mundo. Y a eso yo quisiera referirme un poco más aquí en la presentación. Fíjense este dato. En 2018, no lo puse ahí en la lámina, pero en 2018, la Organización Mundial de la Salud preveía que para 2020 la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo, de discapacidad laboral. Y la primera en México, sin la pandemia. Sin la pandemia. La depresión es una enfermedad y es un problema de salud pública en México, poco reconocido, pero grave. Y la depresión lo que implica es una pérdida de ilusión por la vida. Este tema de la ilusión es algo que a nosotros como seres humanos nos debe de preocupar de manera muy relevante, porque la ilusión es el motor de las personas, es el motor de nuestra vida. Cada vez que un pueblo de los que han llegado a estadios muy importantes de desarrollo en la historia de la humanidad, y si ustedes ven ejemplos, lo van a poder corroborar, en momentos tan difíciles como después de la destrucción de una guerra, como pasó después de la independencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, como llegó a pasar en muchos países europeos o asiáticos después de las grandes guerras, cómo se recuperaron en pocos años. El punto no está en un sistema económico. El punto no está más que en las personas y su mentalidad. Y esa mentalidad
está muy relacionada con qué tanta ilusión, qué tanta confianza tienen hacia el futuro. Si tú matas la ilusión de una sociedad, la dejas incapaz de encontrar soluciones creativas para poder sobrepasar o sobreponerse a los problemas. Y en este punto es en el que yo me quisiera detener un poquito más. Perder la ilusión para el hombre es perder la felicidad, porque la felicidad es andar con ilusión. Cada vez más, y ustedes quizás lo han podido ver, en muchos indicadores se empieza a reconocer la felicidad como un mecanismo de sanidad social, como un mecanismo de desarrollo deseable en las sociedades. Hay un índice de felicidad y hay un ranking mundial de la felicidad. Hay una escuela de la felicidad en la Universidad de Harvard y en algunas otras universidades prestigiadas del mundo. La felicidad es un factor fundamental para el hombre. Y eso, cuando se pierde el rumbo. Cada vez más se percibe que los países con mayores niveles de felicidad son los países más longevos y los países más desarrollados económicamente. Cada vez que se empieza a perder el factor de la felicidad o de la ilusión, hay una cierta relación con una desaceleración económica o en el desarrollo cultural o social. Por eso una tarea vital en nosotros, en la sociedad, y primero empezando por uno mismo, es recuperar la ilusión, es recuperar la felicidad. Porque si hoy prendemos las noticias, en México y en el mundo, y particularmente en México, pues la verdad de las cosas es que es la mejor manera de deprimirse, la mejor manera de ver todo negativo. Eso nos afecta y nos quita fuerzas para la vida. Yo creo que en este punto, una de las cosas que tenemos que ir nosotros intentando, primero, y ese es un ejercicio que era parte de mi interés en esta plática, hacerlo primero a nivel personal, es ver cómo recuperar eso en nosotros y en los que tenemos más cercanos. Voy a ponerles aquí un tema de lo que ha significado positivamente, porque no todo en esta vida es negativo, esta nueva normalidad. Este es un video que se me hizo muy interesante, es muy cortito, de la UNESCO, pero hay algunos datos que a mí me llaman mucho la atención y que son de esos datos que nos pueden ayudar a reconstruirnos, a reconstruir que no todo lo que tenemos alrededor y todo lo que nos ha pasado es necesariamente malo. Hay muchas cosas pésimas, negativas, tristes, pero también hay muchos datos positivos de los que podemos empezar a pensar en una reconstrucción primero interior, que es lo primero que tenemos que hacer como seres humanos, y después hacia afuera. Les paso aquí este video. Deaths in a year, long-term exposure to first time in 30 years, COVID-19 lockdown measures organizations appeal for further action. A recent study shows that mental disease accounts for 15% of all deaths in children in We'll push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the clock to ensure going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept over 48 hours. There's 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poor. We hope that this will allow people who just have no way of accessing to 911, what's your emergency? Hello, is the kid in the school system? And he just started shooting. I don't know where to go. Calm down, sir. 18 journalists and critics killed after entering the hospital. Turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Systems and species are Reporters of the land-based environment and about 66%. Allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a Travel on those roads. The damage done. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in the country's capital.
Me parece que una cosa importante es saber que hay valores emergentes que podemos ir retomando y sobre los cuales podemos ir reconstruyendo nuestra situación actual. Que podemos volver a reconstruir esa situación de felicidad. Pero miren, sobre la felicidad vale la pena hacer algunas digresiones, porque este es un concepto del que todo mundo habla y precisamente por eso poca gente realmente sabe de qué se trata, en qué consiste realmente el concepto de felicidad. Y porque no sabemos muchas veces en qué consiste, lo tomamos como una frase, digamos, ya hecha, ya trillada, que simplemente nos imaginamos sus contenidos, aunque estamos llamados a ser felices, muchas veces no lo somos. Vemos cuánta gente ha buscado su satisfacción o esa felicidad equivocadamente, por ejemplo, en un acto de corrupción, o la ha buscado en un desequilibrio de su vida personal, por buscar un gran crecimiento desde el punto de vista profesional, han abandonado un crecimiento armónico de la familia, o físico o de salud. El tema de la felicidad, que debe de crecer armónico, es algo que tenemos que ir comprendiendo. Yo aquí quisiera darles algunas ideas que pueden ayudarnos a aproximarnos a esa idea de la felicidad. La primera, que me parece que es la básica, la felicidad no es lo que te pasa, no es lo que ocurre en el mundo, sino cómo interpretas lo que te pasa. Piensen ustedes lo que es llegar a la casa para un empleado al que le acaban de disminuir el sueldo o lo acaban de correr probablemente y se encuentra con que uno de sus hijos chiquitos rompió una vajilla o le rompió la televisión. La reacción va a ser una tragedia increíble porque pasó eso. Pero pónganse ustedes a pensar si en vez de que perdió el empleo, le informaron de un ascenso o de una mejora importante salarial y se encuentra con eso en la casa. Probablemente su respuesta sea, no pasa nada, ya se comprará otra televisión, ya encontraremos otra solución a eso. Como una buena o una mala noticia depende cómo nosotros la interpretamos. Piensen ustedes ejemplos de muchas personas que han estado en estadios complicados y que aún así han sido felices. Por eso la definición, yo creo que más certera de felicidad que dan muchos psicólogos, que coincide además con mucha gente que se dedica al estudio del hombre desde distintos ángulos, el ángulo espiritual, el ángulo psíquico, hasta el ángulo físico, tiene que ver con esta frase que es muy profunda: vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente. En el presente, que es lo único que tenemos. El pasado ya pasó. El futuro no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué condiciones va a llegar. Pero estar en el presente de una manera sana y equilibrada equivale a ser felices. Quienes se quedan en las heridas del pasado, como lo comentaba hace un rato, suelen ser los depresivos. Los que están de alguna manera con miedo del futuro, obsesionados con el futuro, son los ansiosos, que ese es uno de los, quizás la enfermedad de moda es la ansiedad. Y fíjense ustedes, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero las emociones que nos generan, que las vivimos como si fueran reales, nos afectan enormemente a la mente, pero también a la salud física. Y también una cosa es cierta, la mayoría de las veces la felicidad es imperceptible. Es un estadio en el que nos encontramos y no nos damos cuenta, nos acostumbramos, por decirlo de alguna forma. La entendemos mejor cuando enfrentamos una pérdida, cuando algo nos ha fallado, cuando algo que esperábamos en la vida. Allí decimos, ahora no soy feliz. Antes estaba bien, pero no me daba cuenta. ¿Cuántas veces sucede esto? Esto hay que entenderlo para comprender que la felicidad, yo diría esto, hay que irla reconquistando en nuestra vida. De eso vamos a continuar hablando. ¿Cómo lograr superar este momento y cómo conseguir la ilusión? ¿Cómo recuperar ese motor personal que nos permite ser creativos, que nos permite ser emprendedores, que nos permite de alguna forma encontrarnos con esa vida lograda que esperamos tener nosotros? Pues para eso solo existe un antídoto, y ese antídoto es el amor. Que eso ha estado siempre en el ser humano,
y que de alguna manera lo perdemos de vista. El amor, que puede sonar a veces como una palabra cursi, como una palabra muy manoseada, etcétera, pero es una realidad. La caridad o el amor, como se le llama también, es la forma en que las personas nos podemos desarrollar. Sin eso, no hay forma de salir adelante. El amor a una persona, como puede suceder en un matrimonio. El amor a los demás, a los amigos. El amor a unos ideales y a unas creencias. Cuando se tiene verdadero amor a una creencia, se es capaz de pasar por muchas dificultades, por muchas complicaciones, y aún así continuar siendo felices. Si uno ve las cartas de Santo Tomás Moro o las cartas que escribía desde Isla Robben Mandela a su familia, decía textual: soy muy feliz. Oye, pero estás totalmente recluido bajo una tortura. ¿Cómo puedes decir que eres feliz? Pues sí, soy feliz. Es el amor a unos ideales, o el amor a los recuerdos, como el que tenía aquel psicólogo famoso que ustedes deben haber oído hablar, Viktor Frankl, en aquel libro El hombre en busca de sentido. El amor es un concepto que en la filosofía se llama análogo. Análogo quiere decir que, siendo lo mismo, se aplica distinto a distintos objetos. Esto es tan importante, tan cierto. Hay un estudio de Harvard que pueden encontrar por ahí, inclusive googleando o en YouTube, que es el estudio más largo de la historia, de cómo las relaciones de amistad o las relaciones de las personas son las que hacen ser más felices y dan más longevidad a los seres humanos. Este estudio de Harvard se inició a finales de los años 20, principios de los 30 del siglo pasado, con 700 y pico personas, a las cuales se les fue analizando año con año. Se les hacían test sobre su situación familiar, social, inclusive médicos, se les hacían análisis. Es curioso que cuando estaban en la década como de los 50 años, no fue su nivel de colesterol lo que hizo saber si iban a vivir o más o menos años. No fue una situación que tuviera que ver con un éxito económico mayor o menor. La única explicación que hay es qué tan profundas fueron sus relaciones con los demás. En ese estudio participaron gente desde el más alto estadio de la sociedad bostoniana, donde estaba la gente de Harvard, hasta los barrios más pobres, que en aquella época en el rumbo de Boston no tenían ni siquiera agua caliente. Muchos de esos han seguido viviendo. Esto es muy interesante tomarlo en cuenta para repensar nosotros mismos y reflexionar sobre este aspecto. Nosotros hoy vivimos, sin duda, un ambiente de permanente estrés. Ese mundo VICA y este mundo en el que nos encontramos es un mundo que está profundamente contaminado de estrés. El estrés hace que nuestro cuerpo segregue una sustancia que es el cortisol, que es la sustancia que suele segregar los seres vivos para estar en estado de alerta, cuando hay un peligro. Pero cuando estás todo el día con el cortisol alto, te intoxicas de estrés. Y eso lo que hace es, por un lado, acabar con tu posible felicidad, con tu estadio psíquico de felicidad, pero por otro lado, te empieza a pasar factura en muchos aspectos de la salud, problemas gastrointestinales, contracturas, alergias, que son enfermedades también de moda, fallos de la concentración en la memoria, en la conducta, la gente se aísla. Tenemos que aprender nosotros a manejar el estrés, a bajar el tema del cortisol, a lograr que las emociones no nos afecten tanto. Las emociones, un ser humano las puede manejar desde distintos ángulos. Aquí 3 principalmente. Un primer ángulo es ser totalmente como una caja en la cual no me importa lo que ocurre alrededor. Las cosas que me hacen, las cosas negativas, no es nada y las ataco como una especie de barbarismo interior. Este no nos ayuda a desarrollarnos personalmente, porque es una falta de sensibilidad frente a lo que tenemos adelante de nosotros. Otra manera es que realmente nos afecta. Esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La gente se enferma de estrés. Todas esas emociones que no se expresan acaban saliendo en forma de enfermedad. Ustedes quizás han oído hablar de hace, yo creo que unos 20 años, un poco más de 20 años, de aquel libro tan famoso que fue un bestseller y que dio todo un avance, digamos, en el modo de ver la inteligencia, que fue el libro del psicólogo Daniel Goleman, que se llama La inteligencia emocional, cuando se descubre que no solo hay un IQ, sino hay un EQ,
una inteligencia emocional que es quizás más importante que la inteligencia intelectual y que nos ayuda precisamente a manejar esas emociones, a manejar el estrés, a comprender a los demás y también a sabernos expresar a nosotros mismos. La gente que tiene inteligencia emocional logra la tercera salida con estas emociones negativas, que es tomarlas con prudencia. En un principio siempre nos van a desestabilizar, no somos de palo. Evidentemente, las emociones, las noticias negativas nos afectan, pero vamos encontrando caminos sanos para poder sacar eso y que no nos perjudique. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes hoy más que nunca, porque vivimos en un ambiente que yo creo que la tensión social y la falta de ilusión es quizás una crisis peor, como insisto, que la propia que tenemos en materia sanitaria o económica. En ese sentido, yo quisiera cerrar dando aquí 7 claves de gestión que me parecen interesantes para las emociones, 7 claves de gestión para encontrar esta felicidad, 7 consejos que pueden serles muy útiles y que nos sirven para empezar por nosotros mismos y también, ¿por qué no?, a los que tenemos cerca podérselos transmitir. Una primera cuestión que me parece que es fundamental para recuperar la felicidad, para recuperar la ilusión, es el conocerse a uno mismo, el autoconocimiento. ¿Cuántos de nosotros pasamos años y años y años sin hacer un ejercicio de reflexión hacia nosotros? Sin hacer un ejercicio de conocernos en realidad quiénes somos, recordando que no somos los mismos el día de hoy que los que fuimos hace 10 años, ni seremos los mismos dentro de 5 o 10 años. En ese sentido, nuestro yo, ese conocerme a mí, tiene 4 facetas. Nuestro yo, hoy por hoy, en el momento actual, está formado por 4 facetas. Una parte que es la imagen, lo que los demás ven en mí, la imagen que yo doy a los demás. Otra es lo que yo creo que soy, que muchas veces ni siquiera lo tengo muy claro cuando no he hecho este ejercicio de autoconocimiento. Mi propio autoconcepto. ¿Quién creo que yo? Esto es lo que se llama en la psiquiatría o en la psicología el ego. Por eso se dice que el yo y el ego son distintos y que muchas veces lo que hay que hacer para ser feliz es hacer triunfar el yo sobre el ego, mi autoconcepto. Otro es lo que yo soy intrínsecamente, este es mi yo. O sea, la verdad de lo que soy, objetivamente quién soy. No lo que yo veo, no lo que los demás ven, sino quién soy en realidad. Y luego lo que ha sucedido en este mundo que ha perdido realidad para convertirse en un mundo de virtualidad, en un nuevo mundo virtual, en una nueva aproximación a la realidad. Lo que enseño en las redes sociales, la imagen digital. El 90% de lo que vemos de la imagen de las personas en las redes es falso. Para que yo pueda ser feliz, necesito tener una unidad de vida, una unidad entre estos 4 fases, estos 4 modos de mi yo. Tiene que haber coincidencia entre mi imagen, lo que yo creo que es mi autoconcepto, lo que enseño en las redes y lo que realmente soy. Porque cuando hay una disociación entre lo que realmente soy, lo que los demás ven, lo que yo manifiesto en las redes sociales, lo que ocurre es una ruptura que nos lleva a la ansiedad y nos lleva a la depresión. De ahí que el autoconocimiento es fundamental. Otra de las cosas muy importantes que nos ocurre mucho en el momento actual es tenemos un exceso de autocrítica y exigencia, lo que nos lleva a una angustia. El profesor Ben Shahar de Harvard, que es este profesor que es el cuarto, que lleva este estudio que ha durado 80 años, más de 80 años que les comentaba hace un rato. Ese estudio más largo que llega a la conclusión de que las relaciones es lo que nos hace felices. Dice esto, la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho ¿no? A ser imperfectos, a cometer errores. Esto es algo muy importante. Ahora, tener esa comprensión con uno mismo no significa ser conformista. No hay que confundir eso. No significa que porque, bueno, pues yo me
yo así soy, yo así me tolero, si me quedo, no. Esto es un paso a la autoestima, buscando en la comprensión sacar la mejor versión de lo que puedo ser. Y esa mejor versión implica un esfuerzo. Con esto no quiero decir por eso que hay una, no, pues yo, como no me autocritico, como no me exijo, me quedo en la hamaca. No, esa no es la visión, no es la resignación. Lo que se busca es que solamente a través de la autoestima y el perdón, el primer perdón que uno tiene que tener en la vida, perdón es liberador, es a uno mismo. Y de ahí uno puede construir y ser la mejor versión de uno mismo. Otra es fijarse metas y objetivos. Soñar en grande y actuar poco a poco. Fijarse metas en la vida es fundamental. La vejez se define como tener más logros que metas. Cuando en la vida dejas de tener proyectos, cuando en la vida dejas de tener metas, es el principio del fin. Es el inicio de la caída de la personalidad. Es el principio de la decadencia personal. Por eso, siempre en la vida, independientemente de la edad y de las condiciones, hay que tener metas, hay que tener objetivos, aún ya siendo jubilados. Es un error pensar que por llegar a la jubilación vamos solo a disfrutar de la vida. La gente que hace eso muy pronto llega a la depresión. Hay que tomar la vida de otra manera, con un nuevo look, con unas nuevas alternativas, ya con el paso de la madurez y de la experiencia, pero con metas, metas que nos ilusionen, objetivos que nos reten de algún modo. Una cuarta clave de gestión es trabajar en la voluntad. Esto es muy importante. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Esto lo decía mucho Carlos Llano, fundador de la UP y del IPADE. Lo señalaba y lo insistía muchísimo. La voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad es algo que nos hace ser felices. ¿Cuál es el gran problema de hoy? El gran problema de hoy es nuestra incapacidad para posponer las gratificaciones, para poder soportar o negarnos algo. Hoy, cuando estamos deprimidos, cuando estamos aburridos, lo primero que hacemos es ir a ver el Twitter o a ver las noticias. Muchas veces lo hacemos como una especie de salida, como una especie de escape. Hoy por hoy, justamente porque tenemos mucha incapacidad generalizada de posponer la gratificación, es que vivimos en la sociedad de las dependencias. ¿Cuántas dependencias hoy hay al alcohol, al tabaco, a las redes sociales, a la pornografía, a tantos y tantos temas que nos hacen en ese sentido ser dependientes? O sea, no ser libres como personas. La gente más feliz es la que gobierna sus impulsos, la que logra vencer el placer. Fíjense que el placer es una sustancia el placer se da cuando físicamente, cuando se segrega una sustancia que es la dopamina, que es la que produce las adicciones. Cuando a mí algo me da placer y me vuelve a dar placer, empiezo a perder el sentido de controlarme y empiezo a alejarme de la libertad y de la felicidad. Una quinta clave de gestión que me parece muy importante es aprender a educar la atención. Hoy una crisis grave intelectual para los cerebros de todos nosotros es la dispersión. Primero, por la cantidad de información que tenemos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tal bombardeo de información. Los mensajes que recibimos a través de noticias o de anuncios al día se calculan entre 3 y 5,000 impactos. Si nosotros vemos la cantidad de información disponible, en pocas semanas se duplica la cantidad total de información en la red. Es tanta la información que hoy el problema no es de falta de información, sino de veracidad. Hoy el problema son las fake news. Con ese exceso de información y la poca formación que tenemos, pues hay un problema muy serio de reflexión, de pensamiento, de pensar. Nos hemos acostumbrado a recibir, pero no a procesar en el pensamiento lo que estamos recibiendo. Nos llenamos de contenidos muy poco humanos y la mente dispersa es una mente poco enfocada, es una mente que
se vuelve a la larga incapaz de resolver problemas, porque no es capaz de enfocarse en un punto que le haga avanzar. Este tema de la falta de atención, creo yo que si en ciertas edades es un problema, no se los digo en la juventud. El tema del multitask es una falsedad. No existe cerebro que pueda estar atendiendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Lo que hay en esos que se dicen multitask es la posibilidad de cambiar de tarea muy rápidamente. Pero la atención real es como un rayo láser, con un punto concreto. Así actúa el cerebro humano. Y hoy estamos atentando mucho a esa capacidad de reflexión y estamos perdiendo capacidad de inteligencia. Piensen ustedes, hace años, para llegar a una dirección, pues llegabas con explicaciones o con una ubicación. Hoy utilizas el Waze. Ya hoy no nos preocupamos de eso y estamos perdiendo gimnasia mental en eso. Hace años nos aprendíamos de memoria los números telefónicos, hoy ya no lo hacemos. Hacíamos más operaciones aritméticas que hoy no hacemos. Y eso va afectando porque también el cerebro necesita irse ejercitando, porque también tiene capacidades que si no se ejercitan se van perdiendo. Desde luego, ir desarrollando esto tan importante que es la inteligencia emocional que hemos venido diciendo. Esta es la 6ª clave de gestión. La capacidad para entender y expresar mis emociones, esto es, e intentar entender lo que los demás sienten. Esto es fundamental. La enfermedad de los que no tienen inteligencia emocional se llama alexitimia, que quiere decir que no hay capacidad para expresar las emociones ni para sacarlas. Sin inteligencia emocional, como lo hemos venido diciendo, la gente enferma. Entonces hay que encontrar el modo de desarrollar, porque se puede desarrollar. Si la tenemos baja, no quiere decir que ya nacimos con ella y así nos quedamos. Así como el pensamiento, así como un idioma, la inteligencia emocional también se puede desarrollar en las personas. Y finalmente, yo creo que la 7ª clave de gestión es educar el optimismo. Miren ustedes, el ser humano tiene al día, entre 18 y 20,000 pensamientos en un día. Entre 18 y 20,000 pensamientos. De esos pensamientos, el 95% no son deliberados, no son conscientes, son efecto del subconsciente, son pensamientos involuntarios. Y la mayoría de esos pensamientos involuntarios son negativos. Son negativos. Claro, cuando yo voy teniendo, sin darme cuenta, porque no somos conscientes de esto, pensamientos negativos, sin darme cuenta, fíjense, para pensar en un día 18 o 20,000 veces, y estos son impactos que voy teniendo, ¿qué empieza a suceder con mi optimismo? ¿Qué empieza a suceder con la percepción que tengo de la realidad? ¿La veo en clave de problema o en clave de oportunidad? Empiezo a ver la clave de problema. ¿Y qué empieza a ocurrir con mis neuronas? Esto es lo más importante. Cuando yo pierdo optimismo, hay muchos estudios tomográficos. Se decía hasta hace pocos años, hasta hace poco tiempo, que las neuronas no son regenerables, que las neuronas no se regeneran. Hoy sabemos que hay un modo particular de regeneración de las neuronas, que es la neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad se consigue también a través de una actitud optimista hacia la vida. Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina a principios del siglo XX, decía una cosa: todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, de su propia mente. Puede ser su propio escultor. Ese pesimismo que traemos en la mente, que no nos damos cuenta que es una enfermedad, porque no somos a veces conscientes, porque se nos va todo el día en eso. Por eso hay que poner alerta en este tema y poner medios que se pueden en la vida personal para que no tenga tanto pensamiento pesimista en la vida, para no tener una actitud pesimista. Nos va llevando, entre otras causas, a la demencia. Hoy tenemos en muchas personas de edades no muy avanzadas problemas ya de demencia.
En el 2050, el dato, el cálculo que hay es que habrá 150 millones de personas con demencia. Y el optimismo hay que recordar que nace de la decisión de cada mañana de cada uno de nosotros. Ahora, eso que nos afecta en la salud, también lo transmitimos a los demás, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro entorno. Cuando uno es pesimista y otro es pesimista y otro es pesimista, hay una retroalimentación de esto. Y esto acaba con la posibilidad mental de encontrar soluciones creativas, de tener la fuerza de voluntad para enfrentarse a los problemas. En la NASA, cuando se hacen análisis a los que se van a ir a una estación espacial por periodos largos de tiempo, les miden el coeficiente intelectual, pero todos les miden el coeficiente del optimismo, que es el que nos hace, de alguna manera, mantenernos en la vida. Y bueno, pues estas son algunas de las claves que yo creo que están detrás de las posibles soluciones a la situación en la que nos encontramos. Hoy nos encontramos pensando que estamos en una situación económica, sanitaria, política muy desgraciada, que las cosas están muy mal. Y todos en este país, mucha gente, no digo que todos, pero mucha gente con buena conciencia, lo que queremos es que el país mejore, que el país avance, que el país no se destruya, igual que el mundo. Pero la conversión principal no está en un tema institucional o económico. La conversión principal empieza en uno mismo, en nuestro interior, en la medida en que vayamos recuperando esta ilusión, que es el motor de la vida y que nos ayuda a, de algún modo, encontrar salida a todo este momento VICA acentuado por la pandemia. Pues bueno, con esto yo terminaría pues agradeciéndoles mucho la invitación y quedo a sus órdenes, Hans o Jorge, y muchísimas gracias por la invitación. Lo que está ahí el salón del club en Querétaro, ¿verdad? En Industriales, ahí lo estoy viendo. Muchas gracias, doctor. Empezamos con las respuestas. Encantado. No hay mucha, pero bueno, yo tengo una. ¿Qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias por esta gran presentación. Tengo dos preguntas, aprovechando que tengo el micrófono. Y una era de las 7 claves de gestión, el primer punto de conocerse. Esta diferencia en el yo soy, bueno, yo creo que soy, y lo que soy intrínsecamente. ¿Cómo diferenciar esto? ¿Cómo poder hacer ese autoanálisis? Estoy oyendo otras voces, ya dejé de escuchar, ya estoy volviendo a escuchar, sí. Perdón, adelante. Okay, ¿ahí ya mejor? Sí. La pregunta de las 7 claves de gestión, en la primera de cómo conocerse, cómo poder diferenciar o cómo hacer el autoanálisis en el yo creo que soy y lo que soy intrínsecamente. ¿Cómo poder diferenciar ese autoanálisis para esas dos? Y la segunda pregunta que tengo es, hoy día, ¿cómo educarnos a nuestro cerebro, a nuestra parte espiritual principalmente, para no ser pesimistas con tanta información negativa que nos llueve, pues, por mientras que estemos despiertos, nos llega esa información negativa? Bueno, pues son muy buenas. Estoy tratando de hacer, pero no sé dónde me movieron para que se vean las pantallas. Pero aquí para chatear. Son las dos son muy buenas preguntas. Y sobre esas dos preguntas, yo comentaría lo que, primero, lo que yo creo que soy y lo que realmente soy es la lucha entre el ego y el yo. Para esto hay que hacer, yo diría, ejercicios que son los ejercicios de madurez del ser humano, que es sentarse en un ejercicio autorreflexivo
A veces podemos ser ayudados, por ejemplo, en un esquema profesional de coaching que nos pueden ayudar mucho, o ayuda profesional. A veces no es fácil, pero es absolutamente necesario conseguirlo, porque en la medida que estas dos chocan, como lo decíamos, pues se llega a una crisis. Ahora, este ejercicio de autoconocerse es, yo diría, el primer paso de la madurez del hombre. Yo en algún momento de la vida, más bien, durante varios momentos de mi vida, me tengo que sentar a pensar en dónde estoy parado, en un momento de silencio, escuchar sin voces fuera, en un periodo de reflexión, diciendo, a ver, esto que soy, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y nos vamos a encontrar con una cosa que es increíble. Vamos a encontrar que dentro de nosotros hay unos tesoros que no conocemos, unas fuerzas interiores que nos van a empezar a llenar y que probablemente hemos vivido de espaldas a ellas y que son fundamentales. Ahora, ese autoconocimiento, cuando lo vamos llevando, cuando nos vemos al espejo y decimos, a ver, ¿quién soy en realidad? Y con ayuda y me empiezo a dar cuenta de que tengo este defecto y que tengo este problema y que esto no me gusta de mí. Tengo un problema muy serio si quiero seguir en un proceso de madurez y de felicidad, que es la aceptación de eso. Cuando eso lo veo, no me va a gustar. Y la aceptación es un tema, yo creo que todavía más complicado que el autoconocimiento. Quizás el paso más importante de un ser humano para ser maduro es la aceptación de la propia realidad. Que la aceptación, pues, no es resignarse con lo que somos, sino comprender. La aceptación también es liberarse un poco. Y luego, ya sabiendo, pues ya seguir al siguiente paso. En esto yo creo que se puede pedir ayuda, pero ese momento de reflexión es muy importante. Y yo creo también que una cosa que hemos perdido en esta sociedad del estrés, y esto va con relación a la segunda pregunta, esta sociedad llena de noticias, de información permanente, de movimiento permanente, que no deja espacios al vacío, que nosotros hagamos ejercicios de reflexión, algunos lo pueden hacer por el mindfulness, otros lo pueden encontrar por una reflexión personal, otros que tengan una creencia religiosa a través de la oración. Las personas vamos encontrando en un silencio interior apartarnos del mundo. Tenemos que generar por lo menos un par de veces a la semana, si no es que 3 veces a la semana, un espacio de reflexión y de aislamiento interior, sin ruido externo, que nos permita encontrarnos con nosotros mismos y que al mismo tiempo nos permita encontrarle sentido a todo lo que pasa alrededor de nosotros. Al final del camino, nosotros hoy estamos aquí. En unos años dejaremos de estar aquí y el mundo, estemos o no estemos, si dejamos de estar hoy, mañana van a seguir las cosas como estaban. No somos seres necesarios, somos seres prescindibles en ese sentido. Pero, ¿cómo nosotros podemos entender nuestro papel en el mundo? Y cómo dentro de todo este estrés podemos encontrarle un sentido a las cosas solamente si hacemos ese ejercicio de reflexión. Así como el ejercicio físico es tan importante para mantenernos sanos, un ejercicio físico por lo menos con cierta regularidad para mantener más o menos niveles de respiración, para poder mantener ciertos niveles hormonales, para podernos mantener bien, y lo sabemos, también hace falta este ejercicio de un poco tener nuestro espacio, que no tiene que ser mucho, unos pocos minutos al día, 3 días a la semana, pero que nos van a ayudar tremendamente. La gente que lo empieza a hacer, por ejemplo, que empieza a practicar este tipo de cosas, tiene una paz interior que brota de tesoros que están ocultos en nuestro interior. Tenemos unas fuerzas interiores muchísimo mayores de las que nosotros mismos somos capaces de imaginar. Muchas veces no nos damos cuenta de la fuerza y la valía que tenemos. Y encontrándolo, encontramos la solución para podernos separar y mantener la calma y la paz a pesar de las circunstancias. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora tengo esta pregunta
pero no salir en el tema. El día de hoy nos has guiado un poco en términos personales la conducta y cómo debemos de conducirnos en estos días, Carlos. Sin embargo, cuando eres un líder de un equipo, cuando tienes una empresa con trabajadores, tienes que guiar a un equipo de trabajo en términos de hacer las cosas bien, con responsabilidad. Y acabas de mencionar esta situación que la pandemia nos va a llevar 10 años atrás, nos va a hacer recorrer 10 años. Y cuando tú estás impulsando un equipo que ve las cosas positivas hacia el futuro y de buenas a primeras 10 años hacia atrás, tu gente te voltea a ver y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y te enfrentas a que tienes que correr tal vez a la mitad de tu gente sin dar más explicaciones que decirles, pues que no están viendo las noticias, ¿no? La cosa está muy mal. Vamos, esto me lleva a una reflexión, me gustaría que me ayudaras. ¿Cuál es el sentido de la reflexión? Es decir, ¿cómo debo de enfrentar el reto en términos de liderazgos para no verme abatido? ¿Qué malo soy, pues, no? ¿Qué manera tan mala he enfrentado? No dejarme abatido. No sé si fui claro en exponer. Sí, no, está siendo muy claro y yo te diría que el liderazgo más complicado es el liderazgo en tiempos de crisis. El liderazgo en tiempos de crisis se vuelve algo, yo te diría, muy complicado de manejar, más ante una situación pues que no hay nada bueno que decir, ¿no? Pareciera que todo lo que tenemos alrededor es totalmente negativo. Hay liderazgos que han sido ejemplos en la historia en tiempos de crisis. Uno que se usa mucho en materia política es el liderazgo de, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill en el Reino Unido. Que te acuerdas aquel famoso discurso que decía que solo ofrecía sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y qué cosa más triste puede haber que esa, ¿no? Y sin embargo convenció. Yo creo que una cosa que en la empresa hay que ir encontrando más como líderes importantes, porque es el motor que va a sacar adelante a este país, es entender que todavía dentro de esta terrible situación hay cosas positivas. La primera es que seguimos aquí. Seguimos aquí, esta empresa sigue y esta empresa tiene también otra serie de valores, porque la empresa no solamente es un centro de utilidades, también la empresa es un centro de desarrollo de las personas, ¿no? Donde las personas llegan a ser, pues muchas veces, pues su vida integral, ¿no? ¿Cuántas familias no dependen de las empresas y la propia emotividad de los trabajadores y los empleados depende de ahí? Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar valores más profundos que los estrictamente políticos o económicos que le den un sentido a la crisis que está pasando. Uno lo encuentra primero en uno mismo, porque un líder, para no abatirse, lo primero que tiene que hacer es encontrar en esa reflexión su propia fortaleza interior. Pero una vez que la vas desarrollando, transmitir esa paz y esa tranquilidad tiene que ver con aspectos como tenemos el reto de que esta empresa no se cierre, tenemos el reto de poner el ejemplo para otros actores, tenemos el reto de, a pesar de las circunstancias, ponernos estas metas durante este año, en estas condiciones tan difíciles, ¿no? Y en esa situación irlo manejando. Yo creo que hay que hablar mucho con las personas también en un sentido de desarrollo integral y no solamente de un tema estrictamente laboral. Es la manera como se sale. Pero sí, sin duda, el liderazgo verdadero está hecho para enfrentarse a estas circunstancias de crisis, ¿no? Y muchos líderes, pues y muchos capitanes de empresa hemos visto cómo han logrado paliar estas crisis a través de este tipo de discursos, ¿no? Pero tienes toda la razón. No es fácil la contestación, por supuesto, ni tengo yo así una, pero creo que va por ahí la respuesta.
Doctor, ¿cómo diferenciamos optimismo de felicidad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La felicidad es un estadio, vamos a decirlo, es una forma permanente de el ser humano que se encuentra en un ámbito de plenitud integral. Un ser humano que está satisfecho en esa definición que poníamos hace un ratito en la presentación, viviendo de manera equilibrada en el presente, la persona que está satisfecha con su vida familiar, su vida profesional, que es una persona, vamos a llamarla plena, una persona que se siente satisfecha con quien es, se siente orgullosa de quien es, se siente feliz con su situación. Es una persona agradecida con la vida, la persona feliz. Y el optimismo es el modo en que enfrentamos los retos hacia el futuro. El optimismo es la manera en que nosotros interpretamos el futuro, hacia dónde van las cosas, cómo van a venir las cosas, cómo están siendo los acontecimientos y cómo van a terminar. Digamos que la felicidad es si lo viéramos de algún modo como si fuera, digamos, un barco, vamos a llamarlo así, lo que permite que el barco se mantenga a flote, el casco, es la felicidad. Y las velas que hacen que el barco avance con el viento son el optimismo. Digamos que eso podría más o menos dar una idea de la diferencia entre esos dos conceptos. Quería preguntarle cuáles son esas señales con las que uno se da cuenta cuando está uno camino hacia esa depresión. Porque obviamente en el ir y venir, en el correr, en el día a día, pues seguramente no es algo que sucede de la noche a la mañana. Claro. Claro. Y de igual manera, por ahí mencionabas, doctor, sí, ese tema de los amigos, ¿no? El de tener esas relaciones. Hay veces en las que uno también puede ayudar a esos amigos, ¿no? Sí. Es difícil identificar cuando uno va camino a, pues de igual manera es difícil detectar con los amigos o cómo darle esa palmada al amigo o ese ánimo al amigo. Sí. Cuando uno empieza, muy buena pregunta, cuando uno empieza en ese camino hay distintos síntomas que se empiezan a ver en las personas. Síntomas que empiezan a ser muy claros en uno mismo y en los demás. Síntomas de carácter, vamos a llamarlo espiritual o interior, síntomas de carácter psicológico o emocional y síntomas de carácter físico. Entonces, una persona, por ejemplo, que su conversación empieza a ser todo el tiempo negativa. Una persona que empieza a cerrársele el mundo desde ese punto de vista, ahí hay un síntoma de carácter espiritual, porque espiritualmente nosotros siempre tenemos que encontrar una trascendencia a las cosas que nos ocurren, independientemente de que tengamos o no un tema de una creencia religiosa. Todos los seres humanos tenemos un yo interior que tiene un componente muy poco físico, ¿no? Y ahí se empieza a notar. Emocionalmente empiezan, por ejemplo, muchos sentimientos de irritación, muchos sentimientos de enojo, de rabia, de asco ante la realidad, gente que empieza de algún modo a perder creatividad, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Cuando ves que una persona se enfrasca en un mismo problema y ya no sale de él, ese es un síntoma claro de que se está estancando, de que está llegando a ese tema. Una persona que empieza a aislarse, una persona que se empieza a aislar o que empieza a ser muy parco en su relación social, es una persona que está teniendo síntomas. Y físicamente, las personas que empiezan con problemas de atención,
que empiezan con problemas gastrointestinales, que empiezan con muchos dolores de cabeza, que empieza a costarles mucho la concentración, que les cuesta sacar las cosas, que un problema pequeño se les hace enorme, ¿no? Y como una carga en la espalda y no lo pueden sacar adelante. Son síntomas claros de que van en un proceso de ansiedad o de depresión. Y a los amigos, la mejor manera de ayudarlos es de dos modos. El primero, el hombre es un ser social por naturaleza. Nosotros, para ser felices, necesitamos de los demás. Necesitamos de esas relaciones. Entonces, primero el acompañamiento profundo, real de la amistad, es un remedio que se ha demostrado en todos lados y hay mucha evidencia científica de que eso comporta mejorías en las personas. Y por otro lado, este tipo de consejos, sugerirles estas claves de gestión de las que hemos hablado el día de hoy, el decirles, oye, a ver, México está muy mal, pero no hay mal que dure 100 años, la vida sigue, hay posibilidades de que esto lo cambiemos, hay posibilidades de reconstrucción, hay posibilidades de salir adelante y no lo hemos perdido todo. También hay cosas que ver, ser agradecidos. El agradecimiento también es otro gran elemento que nos ayuda enormemente para todo este tema. El agradecimiento de tener una familia, y de tener unos amigos, de tener un trabajo. Simplemente el agradecimiento de habernos despertado el día de hoy, ¿no? Cuando uno es consciente de la posibilidad matemática que hay de existir y que esa posibilidad es muchísimo más difícil que la cantidad total de átomos que componen el universo entero. Hay un cálculo matemático muy interesante que circuló hace algún tiempo por ahí. Pues te das cuenta de que tu vida es un milagro y que siendo un milagro tienes un para qué. Hay que descubrir ese para qué. Y esto es lo que puede ir ayudando a la reconstrucción. Y en muchas ocasiones, y esta es mi sugerencia, que pidan ayuda. Porque salir solo a veces de estos problemas en los que uno se empieza a enfrascar inconscientemente, es difícil salir así nada más. Hay ayuda profesional, que puede ser muy útil, además de los amigos. Hay ayudas en temas desde el coaching o el mentoring hasta temas ya más de orden psicológico, psiquiátrico, pero hay que atenderse, hay que atender eso. A veces ni siquiera lo tomamos en cuenta en la vida y cuando nos damos cuenta ya es un poco tarde. Perdón, doctor, nos hacen una pregunta en el chat. Sergio Talancón comenta, buenas noches, gracias por la plática. ¿Existirá algún documento con técnicas prácticas para abatir la depresión o para incrementar el estímulo a la vida? ¿Alguna guía para ayudar a alguna persona en depresión? Sí, desde luego hay mucha bibliografía, hay mucho al respecto. De hecho, hay muchas escuelas en materia psicológica y psiquiátrica. Yo les hago dos recomendaciones por donde se puede encontrar muchas posibilidades sobre esto. Una posibilidad está en lo que, y hay seguramente en Querétaro debe haber gente que lo haga, lo que se llama la logoterapia, que es una escuela, es esta de Viktor Frankl, la del libro del hombre en busca de sentido, que parte de una premisa muy básica para salir de la depresión o de lo que se llaman las existencias desnudas o vacías o rotas, que es darle un sentido, encontrar un sentido en la vida. Quien tiene un porqué casi siempre encontrará el para qué, ¿no? En su propia vida. Esa es la premisa básica de la logoterapia. Y hay en México ya cantidad de personas en todo el país
que atienden en este sentido. Yo les puedo recomendar en la Universidad Panamericana y el IPADE tenemos una clínica de atención justamente para este tipo de temas que va mucho en esta línea y que ayuda y que puede atender directamente o puede recomendar a alguien cerca de las personas. No tengo aquí los datos de manera directa, pero es muy fácil entrando a la página web de la Universidad Panamericana, up.edu.mx. Ahí se busca la clínica de atención psicológica y ahí hay especialistas que están atendiendo personas y que pueden ayudar mucho y que pueden también recomendar a profesionistas cerca del domicilio de las personas. Y otra que yo les recomiendo mucho es empezar a leer un poco, y esto lo pueden googlear, y esto les puede ayudar mucho, una escuela que ha adquirido mucho peso últimamente, que es el de la psicología positiva, que está en los últimos años ha tenido un desarrollo fuerte. Esta persona, Bengard Shahar, que yo les comentaba, profesor de Harvard, es miembro de esta escuela de psicología positiva y es una escuela de búsqueda de la felicidad y abatimiento de la depresión. Le voy a recomendar también a una psicóloga y un psicólogo que son padre e hija españoles que tienen muchos libros que pueden bajar por Amazon, donde hay muchísimo de esto, de cómo enfrentarse a la depresión, que ella es Marian Rojas y su padre es Enrique Rojas. Marian Rojas es Tapé y Enrique Rojas, su padre, se dedican específicamente a este tema de manera profesional y les puede ser de mucha utilidad. Tienen gran cantidad de textos sobre este tema y guías prácticas de salida de la depresión y se puede bajar muy fácilmente como libro electrónico por Amazon. No sé si les di mucha información, pero bueno, espero que pueda servir. Muchísimas. Pues muchas gracias, doctor. Yo me quedo con el reto y el objetivo de acomodar mis velas para mantenerme optimista. Muchísimas gracias por su tiempo, su presencia, su ponencia, por ayudarnos a dar valor al Club de Industriales. La vara queda muy alta para las siguientes ponencias y quedamos muy pendientes de poder contar con la próxima reunión para poder contar con el IPADE aquí. Encantado, encantado. Yo les agradezco mucho, ha sido un gusto muy grande estar en el Club de Industriales de Querétaro. En la época que yo creo que se lo conté, no sé si a Jorge Velasco, alguno de ustedes se los platicaba, en la época que yo, bueno, hacía la carrera en aquellos años y mi familia vivió ahí, yo viví una temporada muy cortita, ahí donde están ahora ustedes, que me decían que cerca del Estadio Corregidora, lo que había era el Estadio Corregidora y un Wings o Docs Wings, ¿no? Era todo lo que había. Y la terminal de autobuses en la que yo me iba de la Ciudad de México llegaba a la Alameda de Querétaro. Entonces, yo le tengo un gran cariño de hace muchos años a esa gran ciudad, a la que quiero mucho. Y bueno, para mí fue un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias.